¿Cómo se hace un ejercicio de arquitectura empresarial usando Enterprise Architect? Esta es una pregunta que muchos de nuestros clientes o nuestros prospectos de clientes de consultoría quieren saber antes de empezar a trabajar con nosotros en Arquesoft. Y esto es básicamente porque tenemos dos tipos de clientes, los que llevan usando varios años Enterprise Architect a su manera, con su estrategia, con su metodología, y otros clientes que nunca han usado Enterprise Architect pero quieren saber cómo pueden hacer su ejercicio de arquitectura empresarial con nosotros. Así que lo que normalmente hacemos es preparar una presentación, explicarles más o menos cuál es la metodología, que a grandes rasgos se entienda, que se vea cuáles son las fases, cuáles son los puntos importantes, cómo funciona el flujo de trabajo en un ejercicio de arquitectura empresarial implementado en Enterprise Architect. Y bueno, este tipo de explicaciones las hacemos una y otra vez, así que esta vez quisimos hacer algo diferente. Grabamos un video con una de estas explicaciones muy bien resumida, muy condensada, y a continuación te vamos a compartir ese video para que tú tengas claro cómo puedes usar Enterprise Architect, cómo puedes organizar la estructura de tu proyecto, de tu repositorio, para modelar un ejercicio de arquitectura empresarial con una SIS, con un TUI, con un flujo de trabajo, y que entiendas cómo Enterprise Architect te puede ir llevando paso a paso a que tu empresa llegue a ese punto deseado de tener trazabilidad total entre la capa de infraestructura y la capa de negocio, pasando por las capas intermedias, de tal forma que puedas medir el impacto de hacer un cambio en tu organización y antes de hacerlo tener claro cuáles son las partes que hay que cambiar, cuáles son las partes que se van a impactar dentro de tus procesos. Bueno, pues todo eso lo tenemos aquí en este video explicado muy cortico, muy claro, muy conciso. Así que no te pierdas ni un minuto de este video para que entiendas completamente cómo se hace un ejercicio de arquitectura empresarial con Enterprise Architect. Bueno, vamos a hablar de la versión 17.1 de Enterprise Architect. Esta es la versión más reciente que vemos publicada en la página de la casa matriz. Esta versión, si nos vamos al foro del fabricante, vemos que es en su build 17.13 del 7 de agosto. Tiene un poquito más de un mes, ya casi va para 2 meses. Esa es la versión más reciente que deberíamos tener instalada en nuestros entornos de trabajo. Bueno, y cuando estamos hablando de arquitectura empresarial y queremos tener una versión simplificada, lo que hacemos es remitirnos a las capas de arquitectura de las cuales nos habla Archimate en su última versión. Básicamente, todos los componentes de la arquitectura empresarial se deberían dividir en la capa de estrategia, capa de negocio, capa de aplicación, capa de tecnología y capa física si aplica para nuestra empresa, y la capa de implementación y migración. Y a su vez hay una capa transversal. Realmente es un aspecto, el aspecto de motivación, donde también tenemos elementos de nuestra arquitectura. Ahora, si nos centramos únicamente en las capas de negocio, aplicaciones y tecnología, es normal que tengamos un metamodelo similar a este, es un metamodelo sugerido por Archimate, donde vemos los diferentes componentes de cada capa y cuáles son las relaciones que existen entre ellos. Eso es lo que nos dice el estándar y nos debería servir como base para que definamos la arquitectura empresarial de nuestra compañía y un metamodelo propio de nuestra compañía. Es por eso que a nosotros nos gusta tener este marco de trabajo como base para los repositorios de Enterprise Architect para modelar arquitecturas empresariales completas que están compuestas de lo siguiente: un catálogo de objetos de arquitectura que representa el ASIS de la compañía, un inventario de proyectos que representan el to be y un metamodelo que es donde vamos a definir cómo es que queremos al interior de la organización percibir las relaciones entre los objetos de cada capa de arquitectura. Este es un marco típico que están usando la mayoría de empresas hoy en día. Tenemos en la capa de negocio recursos que apoyan capacidades y esas capacidades están siendo habilitadas por macroprocesos, procesos y subprocesos. Al interior de los subprocesos tenemos diagramas de BPMN que están compuestos de pools, de lanes. Esos lanes pueden tener actividades manuales que las realiza un actor o actividades automatizadas que las realiza una aplicación. El resultado de estos procesos y subprocesos son los productos de negocio que ofrece nuestra organización y los servicios de negocio que ofrece. Así que por este lado también tenemos actores que están asociados a los lanes de los diagramas de BPMN y esos actores tienen unos roles que desempeñan dentro de esos procesos. También tenemos objetos de negocio que definen las relaciones que hay entre las diferentes entidades desde el punto de vista de negocio. Y como vemos, hay unas relaciones que van hacia las demás capas de arquitectura. Por ejemplo, de la capa de negocio hacia la capa de aplicaciones, que es este segundo bloque que estamos viendo acá, vamos a tener servicios de aplicaciones,
con todo el detalle que puede tener internamente una aplicación, como su descomposición en microservicios, pipelines, web services, APIs, servicios de cola de mensajes, módulos, procesos, eventos e interfaces, que nos proveen servicios de aplicación o funcionalidades de aplicación, que son las que realizan los servicios de negocio. Eso por el lado de la capa de aplicación. Y la capa de aplicación usa la capa de persistencia o la capa de datos, que se basa principalmente en una base de datos que está compuesta de tablas con columnas, con foreign keys, primary keys. Para algunos escenarios hay ETLs que leen y escriben información con transformaciones. Entonces aquí tendríamos la capa de datos. Y pasando a la capa de tecnología o de infraestructura tecnológica, vemos que esas bases de datos están implementadas en instancias de bases de datos dentro de motores de bases de datos, mientras que las aplicaciones están implementadas en instancias de aplicación dentro de servidores de aplicaciones, que están a su vez desplegados en servidores virtuales, que a su vez hacen parte de un servidor físico. Tenemos también balanceadores y otros tipos de componentes de infraestructura. Pero aquí pues nos basamos en una versión simplificada de la historia. Este es nuestro metamodelo de base que nos permite ver que tenemos diferentes capas de arquitectura, que tenemos trazabilidad desde la capa de infraestructura hasta la capa de negocio, y que de esta forma vamos a poder saber que si algo le pasa a alguno de nuestros servidores de nuestras bases de datos, vamos a saber con muy pocos pasos qué servicios de cara al usuario final estamos impactando o qué procesos deberían estar fallando a causa de que ese servicio no esté operativo. Bueno, y este metamodelo, ¿cómo lo llevamos a cabo a nuestra realidad de nuestro ASIS? Lo que hacemos en nuestro repositorio es tener un catálogo de arquitectura empresarial, nuestro ASIS, nuestro inventario de objetos de todas las capas de arquitectura, dadas por Archimate o dadas por nuestro metamodelo particular, donde vamos a tener elementos de la capa de motivación con los diferentes tipos de objetos, elementos de la capa de estrategia, pero centrémonos en capa de aplicación, negocio, datos e infraestructura tecnológica. En la capa de negocio podemos tener inventarios de actores, entonces tenemos todos los actores de nuestra organización organizados por categorías. Vamos a tener los procesos y esos procesos a su vez se descomponen en macroprocesos, procesos y subprocesos, eso lo da la jerarquía que traen ellos. E internamente dentro de los subprocesos vamos a tener diagramas de BPMN, donde el diagrama contiene el pool que representa el proceso, los lanes que representan o roles o actores dentro de la organización o aplicaciones que ejecutan las actividades. En este caso, esta actividad la ejecuta un usuario y esta actividad la ejecuta una aplicación. Entonces, la jerarquía de objetos que tenemos acá coincide con la jerarquía de objetos y de actividades que tenemos en nuestro browser. De esa misma forma, tenemos roles, tenemos servicios de negocio, productos de negocio, para completar la capa de negocio. En la capa de aplicación, de igual manera, debemos tener todo nuestro inventario de software de la organización. Principalmente centrémonos en los componentes de aplicación. Sería todo el listado de las aplicaciones que componen nuestra organización. Y aparte de tener una lista completa detallada de nuestro APM, de nuestro listado o nuestro inventario de aplicaciones, podemos tener un mapa de aplicaciones donde esas mismas aplicaciones están organizadas por categorías. Entonces vemos que hay unas aplicaciones de la categoría Business Support System, otras de Operation Support System, otras de análisis de fraude, gestión de red y comunicaciones, gestión de clientes y canales. Tenemos aquí de fuerza de trabajo, automatización y plataformas de integración. Entonces vienen agrupadas de acuerdo al dominio del negocio al que pertenecen las aplicaciones, pero además podemos tener una convención en la cual los colores representan el tipo de tecnología que tiene la aplicación. Entonces acá tenemos unas que son cloud nativo, otras virtualizadas, otras legacy, multicanal y de soporte interno. Entonces, aparte de estar agrupadas por categorías de acuerdo al dominio, también están diferenciadas por colores de acuerdo a su tecnología. Esto se puede hacer de manera manual o de manera automática de acuerdo a los atributos que tengan las aplicaciones. Pero las aplicaciones no solo son ni un inventario ni solo un mapa de aplicaciones. También cada una de las aplicaciones debe tener internamente su documentación. Entonces, por ejemplo, aquí yo expando Calyx Cloud. Yo debería para esa aplicación poder ver su diagrama de contexto, donde veo la aplicación, las aplicaciones que dependen de ella o con las que se relaciona a ella y a quién le da soporte esa aplicación. Entonces vemos que tiene unas relaciones con unos actores,
donde cada uno de estos actores existe dentro de nuestro inventario, pero en la capa de negocio, en la sección de actores internos en este caso. Y lo mismo, las aplicaciones que vemos en este diagrama son aplicaciones que deben existir dentro de nuestro inventario de aplicaciones. No son un dibujo, sino que esto es un diagrama con relaciones entre objetos que ya existen dentro de nuestro inventario de objetos dependiendo de la capa. Entonces tenemos de esa misma forma un diagrama de contexto, pero también un diagrama de contenedores donde vemos el detalle de cuáles son los contenedores que componen a Calyx Cloud si estamos viéndolo desde el punto de vista de S4. También un diagrama de componentes que nos va a decir en qué componentes se descompone la aplicación a la hora de su implementación y conceptualización. Y un diagrama de despliegue donde vamos a ver cómo nos quedó desplegada esta aplicación. Este diagrama de despliegue de igual forma va a tener ciertos componentes y esos componentes existen dentro de nuestro inventario. Entonces, por ejemplo, acá este servidor que termina en 32, ese servidor debe existir en nuestro inventario de servidores ya de la capa de tecnología. Vemos que tenemos también, así como hay aplicaciones, hay un inventario de servidores y ese servidor pues vemos que tiene instalado un WebLogic, que tiene desplegado unos WAR, unos JAR, y que se conecta con otro servidor que también está en ese inventario de servidores, solo que este es de base de datos, y ese tiene un SQL Server y tiene una instancia de una base de datos. Pero, por lo visto, esta aplicación es por un lado on-premise y por otro lado en la nube de AWS. Entonces también podemos tener los dos mundos dentro del mismo diagrama y la simbología que estamos usando para los componentes de AWS es una paleta de herramientas que podemos usar, porque vienen aquí todos los objetos de AWS, si esa es nuestra nube, o de igual forma la de Azure. Tenemos también todos los tipos de objeto de Azure que se usan típicamente en los diagramas de componentes. Azure está también para Google Cloud y para OSI. Entonces ahí está toda la iconografía de ser necesaria. Simplemente uno arrastra los objetos y ellos ya vienen con las propiedades y con la iconografía adecuada. No hay que hacer ninguna configuración adicional. Entonces, volviendo a nuestro diagrama de despliegue, estos 4 diagramas, contexto, contenedores, componentes y despliegue, es lo que nos permite documentar Calyx Cloud y vemos que internamente nos quedan sus módulos o sus componentes internos que hacen parte de la aplicación, estando dentro de la capa de aplicaciones en la sección de componentes de aplicación. Si pasamos a la capa de datos, vamos a encontrar lo mismo, nuestro inventario de bases de datos, de ETLs y otros tipos de objetos de la capa de base de datos, pero en cuanto a base de datos, por ejemplo, aquí tenemos 3 bases de datos y una de ellas con todo su detalle, su modelo de datos, cuáles son las tablas que la componen, las relaciones que existen entre ellas, y vemos aquí pues que está todo el detalle de las tablas. Esto, por ejemplo, se hace haciendo ingeniería inversa directamente sobre la base de datos. Y así como tengo yo documentadas las aplicaciones, también las bases de datos pueden tener su diagrama de despliegue. Entonces, en el diagrama de despliegue estoy haciendo referencia a los mismos servidores que están en mi inventario de infraestructura. En este caso, esta base de datos está en réplica en 2 servidores distintos. Entonces, uno es el servidor 5 y otro es el servidor 6. Vamos a encontrarlos en el browser. Ahí están en el inventario de servidores. Vemos que están los servidores con el software de sistema que tenían instalado, que en este caso es un SQL Server. Esa era la capa de datos, y la capa de infraestructura tecnológica o de tecnología, pues ya la hemos explorado a través de los servidores. Entonces tenemos nuestro inventario de servidores, así como hay inventario de procesos, como hay inventario de aplicaciones, como hay inventarios de bases de datos, inventarios de actores y de todos los componentes de infraestructura tecnológica. Esta es la forma en que se organiza la información dentro de Enterprise Architect. Y también podríamos pensar en tener una capa adicional, que es la capa de nube, donde para cada una de las nubes donde tenemos desplegados recursos, podemos tener nuestro propio inventario. Por ejemplo, acá en la capa de recursos de Azure tenemos una infinidad de objetos, por ejemplo, máquinas virtuales, y cada una de esas máquinas virtuales va a contar con unas propiedades. En este caso, estos objetos se están sincronizando automáticamente con la nube de Azure. Esa es una característica adicional que se le puede implementar a Enterprise Architect. Sincronizar con las 4 nubes AWS, Azure, Google Cloud y OSI.
Con esto tenemos nuestro inventario completo de objetos de nuestro ASYS que nos representa lo que tenemos en este momento desplegado en producción y que representa nuestra compañía a nivel de procesos, a nivel de aplicaciones y a nivel de infraestructura. Ahora, ¿cómo modelamos la capa de transición? ¿Cómo modelamos el to-be de nuestra compañía? El to-be se modela a través de una carpeta donde documentamos los proyectos, donde podemos tener diferentes plantillas de proyectos dependiendo del tamaño o cómo nombremos internamente los proyectos. Ahí puede haber proyectos pequeños, medianos y grandes. Y los proyectos que estén en curso van a tener un nombre de proyecto e internamente van a tener toda su documentación, que va a ser su diagrama de contexto, su diagrama de contenedores, diagrama de componentes, diagrama de secuencia, su modelo de datos y su diagrama de despliegue. Esto funciona exactamente igual como las aplicaciones. Va a haber un diagrama donde vamos a estar usando objetos que existan previamente en nuestro catálogo de ASYS si son objetos antiguos. Pero en el momento en que necesitemos objetos nuevos, como por ejemplo que yo necesite aquí un actor nuevo, entonces yo podría crear el actor en mi diagrama de contexto y este actor que recién acabo de crear es el único que me va a aparecer aquí en la estructura del árbol. Me van a aparecer los objetos nuevos y si solamente estoy referenciando objetos que ya existen en el ASYS, esos no los voy a ver acá en la estructura porque pertenecen a la estructura del ASYS. Lo mismo con contenedores, yo puedo tener mi diagrama de contenedores, mi diagrama de componentes, diagramas de secuencias, modelos de datos con solamente la parte que tiene que ver con la aplicación o con el proyecto que estoy trabajando. No necesito para explicar cierto proyecto de pronto tener un modelo de datos completo si estoy impactando una base de datos existente y también voy a tener un despliegue donde vemos acá que tenemos un nuevo componente. Este nuevo componente, si lo buscamos en el diagrama actual, es este que está aquí. Los demás objetos se supone que ya existen en nuestro ASYS. No hay que hacer nada nuevo con ellos, simplemente hay que instalar este System Software dentro de este servidor. Entonces, hay toda una metodología de trabajo para que podamos documentar nuestros proyectos y esta documentación que estamos realizando acá debe en algún punto nutrir a la documentación de las aplicaciones cuando ya estén productivas. Esa información se tiene que convertir en la documentación de la aplicación cuando la aplicación ya se encuentre en producción. O bien actualizar los diagramas de contexto, contenedores, componentes y despliegue de las aplicaciones productivas cuando cambian porque un proyecto les incorporó cambios. Ahora veamos algo interesante y es cómo me sirve tener esa documentación organizada cumpliendo un metamodelo para poder hacer trazabilidad total dentro de nuestra organización. Supongamos que yo quiero saber, sin tener que preguntarle a toda la compañía, al responsable de base de datos, de servidores, de aplicaciones de negocio, quiero saber qué pasa si determinado servidor deja de operar. Yo quiero saber eso cómo me impacta en el negocio. Y conozco el nombre del servidor. Entonces uno lo que puede hacer es buscar, aquí hago control F, busco el servidor por nombre, vamos a buscar ese servidor, digamos que yo quiero saber a ese servidor qué le pasa. Este servidor si lo ubico dentro del browser, me va a aparecer en la sección correcta, en el inventario de servidores de la capa de tecnología, pero si yo exploro la trazabilidad, vamos a ver qué información me trae. Me dice, mire, ese servidor, sin necesidad de mirar ningún diagrama, dice, ese servidor tiene instalado un WebLogic y ese WebLogic contiene 2 jar y un war y cualquiera de esos, por ejemplo, este modelo, accede a cierta base de datos. Esa base de datos es una instancia, porque estaba en réplica, es una instancia de la base de datos app database y esa base de datos contiene una serie de tablas y tiene 2 instancias, estamos viendo acá. Pero también puedo yo saber a través del jar que ese jar lo que es una realización de Calyx Cloud, o sea, implementa una sección de la aplicación Calyx Cloud. Esa aplicación Calyx Cloud contiene una serie de componentes y es referenciada en un tag value, o sea, en un diagrama de BPMN, por una partición, o sea, un lane que se llama Calyx Cloud, que es un lane que tiene ciertas actividades, tiene este bash de liquidación de nómina y tiene un gateway, pero que ese lane pertenece a un pool que se llama Customer Support y ese pool está contenido dentro del subproceso Customer Support y ese subproceso está contenido dentro del proceso Customer Onboarding y ese proceso está contenido dentro del macroproceso Compliance Monitoring. Y de esta forma llegamos al macroproceso pasando por todas las capas desde un servidor hasta la capa de negocio siguiendo los conectores que hemos definido en nuestro metamodelo con el orden de la relación correcta, con el tipo de relación correcta. Entonces por eso es tan importante en nuestra empresa definir el metamodelo,
definir cuáles son las conexiones que van a existir entre los diferentes tipos de objeto, de tal forma que la trazabilidad sea navegable, que todos sepamos cuáles son las relaciones que se deben leer y en qué orden, y que también podamos hacer cosas como lo siguiente. Acá he creado un diagrama en blanco para ver trazabilidad sin necesidad de usar la ventana de traza. Entonces vamos a la ventana de búsqueda y vamos a buscar los jars que tenemos dentro del repositorio y me va a traer este models.jar que lo teníamos por ahí en nuestro diagrama de despliegue. Me lo traigo aquí para el diagrama de ejemplo de trazabilidad y lo que quiero hacer es que este models.jar, vamos a darle clic derecho, y que nos inserte los elementos relacionados. ¿Qué significa esto? Que él va a buscar qué relaciones directas tiene, en este caso encontró dos relaciones de primer nivel con Calyx Cloud y con la instancia de la base de datos, que son dos tipos de relaciones de acceso y de realización con elementos de tipo Application Component y Data Store. Pero le puedo decir que profundice otro nivel. Entonces va a encontrar no solo las relaciones directas, sino las relaciones que tienen con objetos con los que tenía relación directa. O sea, no el primer nivel, sino el segundo nivel, como estamos viendo acá. Entonces ahí ya nos aparecen más tipos de conectores, más tipos de objetos y podemos ir hasta un tercer, cuarto o quinto nivel. Vamos a decirle que nivel cuarto, pero no quiero que me inserte actividades, no quiero que me inserte artefactos, no quiero nada de lo que tiene BPMN como eventos, compuertas, lanes, eventos de inicio. Le decimos que nos refresque, ahí nos filtra la lista un poco. Aquí hay unos business process, vamos a quitar los business process, refrescamos y seleccionamos todos los objetos que queremos insertar en nuestro diagrama. Le damos OK y alrededor de models.jar se van a insertar cada uno de los objetos que tienen relación directa o indirecta con él hasta el cuarto nivel de relación. Entonces nos va a quedar el diagrama automáticamente algo de este estilo. Partimos desde el models.jar y como tengo activo el filtro de relaciones, pues podemos ver que tiene relación directamente con Calyx Cloud. En este caso son los objetos que están resaltados. Y de la misma forma me puedo parar en cualquiera de los objetos y ver cuáles son las relaciones directas que existen. Acá aparentemente estas están aisladas, pero aparecieron en la lista porque tienen relación seguramente con objetos BPMN que indirectamente tendrían relación con el models.jar. Entonces, esta es una forma de construir un diagrama de trazabilidad a partir de un solo objeto para hacer análisis rápido, ver cuáles son los componentes que tienen que ver y cada uno de ellos yo podría decir, bueno, quiero ver esto en qué diagrama está, búsquemelo en todos los diagramas. Y dice, mire, sí, está en un diagrama de despliegue de Calyx Cloud, navego hacia ese diagrama y aquí ya lo veo dentro del contexto real operativo de la organización y tomo decisiones al respecto. Ahora hablemos un poco sobre cómo deberíamos tener desplegado nuestro entorno de Enterprise Architect. Hay un estándar sugerido por la casa matriz y un estándar para agregar funcionalidades adicionales con costo adicional, pero empecemos a ver cómo deberíamos tener nuestro despliegue del entorno de Enterprise Architect. Para eso tenemos aquí un diagrama de despliegue y en principio lo que debemos tener es un servidor Windows. En ese servidor debemos tener siempre un ProCloud Server. Ese ProCloud Server inicialmente puede ser gratuito y su función es intermediar la conexión entre la base de datos del repositorio de Enterprise Architect, o sea, nuestro repositorio colaborativo de trabajo, y a través de un puerto, normalmente el 1804, se van a conectar los usuarios arquitectos desde sus computadores en Enterprise Architect y a través del ProCloud Server es que van a poder conocer la información del repositorio. No van a conectar su Enterprise Architect directamente con el repositorio. Eso es una mala práctica y quitar esa mala práctica no tiene ningún costo. Simplemente usamos el ProCloud Server en la edición gratuita. Ahora, lo que sí tiene licenciamiento es el Enterprise Architect y su licenciamiento debe ser flotante y debe instalarse en el servidor con el Keystore Service que normalmente se expone por el puerto 7770. Este es el camino por el cual Enterprise Architect resuelve el licenciamiento y este camino por el cual resuelve el acceso a la base de datos. Eso es lo normal, eso es lo mínimo que uno debería tener en un entorno de Enterprise Architect, para lo cual solo requiere tantas licencias de Enterprise Architect como usuarios concurrentes quiera tener y esas licencias se almacenan dentro del Keystore Service.
Ahora, si nosotros necesitamos que usuarios diferentes a los arquitectos puedan consultar nuestro repositorio de arquitectura y vemos que se nos va a incrementar mucho el número de licencias y por lo tanto se va a subir mucho los costos de licenciamiento, entonces lo que podemos hacer es adquirir la versión paga del ProCloud Server, que lo que nos va a permitir es tener la aplicación WebEA. WebEA es una aplicación web que se expone como toda aplicación web por el puerto 80 y eso nos va a permitir que los computadores de las personas interesadas a través de un browser accedan en tiempo real a la información que está en el repositorio. El WebEA es una aplicación que usa la versión licenciada del ProCloud Server para permitir una visualización web de nuestro repositorio. Así se ve el WebEA. Estamos aquí en uno de ejemplo de Spark Systems. Uno entra a una dirección web, elige el repositorio en caso de tener varios, elige el layout, en este caso escritorio, y él nos va a cargar dentro de un navegador nuestra estructura, nuestro árbol de carpetas. O sea, aquí hay un modelo de ejemplo y ese modelo tiene paquetes y esos paquetes se pueden consultar e incluso se pueden ver los diagramas completos donde cada uno de los objetos, fíjense, es cliqueable. Entonces yo puedo ver aquí Card Item, navegar y ver las propiedades de Card Item. Es una navegación en tiempo real donde yo puedo explorar todo mi repositorio y todos los diagramas y todos los objetos y ver sus propiedades, ver sus relaciones y navegarlo casi como que estuviera usando Enterprise Architect, con la diferencia que no puedo editar, no puedo crear relaciones, no puedo crear diagramas, simplemente es para consulta. Esto nos va a evitar tener que comprar muchas más licencias de Enterprise Architect, pero fíjense que se puede navegar perfectamente entre los diagramas. Ahora, para escenarios mucho más complejos, se recomienda no usar WebEA, sino usar ProLaborate. ProLaborate es otro visor web que también usa la versión de pago del ProCloud Server, pero la diferencia es que tiene su propia base de datos con su propia parametrización, sus propios tipos de datos. Es prácticamente como tener una capa de Power BI encima de Enterprise Architect. Podemos controlar mucho mejor quién visualiza qué, solo dar acceso a ciertas secciones del modelo en la versión web y en vez de usar WebEA, exponemos por el puerto 80 el ProLaborate para que desde un web browser las personas interesadas puedan consultar la información del repositorio con una parametrización particular que se hace en la base de datos de ProLaborate. Aquí estamos viendo la página de ProLaborate. Esta no tiene un demo en tiempo real como la del WebEA, pero vemos que tiene unos tipos de diagrama que no son nativos de Enterprise Architect. Se parece mucho a los mapas de capacidades o a los mapas de aplicación que estábamos viendo hace un momento, con la diferencia de que aquí se hacen automáticamente y se mantienen automáticamente. Yo defino qué carpetas pueden ver ciertos roles y tengo diferentes tipos de visualización. Tengo mapas interactivos de torta, tengo roadmaps que se generan automáticamente basado en atributos de fecha de las aplicaciones. Por ejemplo, puedo tener definidas fechas de obsolescencia y estos diagramas de roadmap se arman automáticamente con esa información. Es muy gerencial el ProLaborate. Puedo ver aquí gráficos, estadísticas diferentes de nuestro repositorio. Puedo combinar diferentes diagramas en un mismo dashboard. Tiene integraciones con herramientas externas. También puedo ver los diagramas de Enterprise Architect, nuestro inventario de aplicaciones. Y tiene integraciones con SharePoint y con Confluence para poder ver los diagramas también en tiempo real desde estas herramientas. Tiene catálogos que se consultan en tiempo real. Tiene otros tipos de gráfico que no tiene Enterprise Architect, como estos gráficos de burbujas, que nos permite tener unos dashboards bastante interesantes. Entonces, todo lo que hacemos dentro de Enterprise Architect se puede incorporar en tableros, en dashboards dentro de ProLaborate y proporcionar una vista mucho más gerencial, no tan técnica, con cifras que nos interesen, y también hay forma de ver parte de esta información dentro del propio Enterprise Architect, incluyendo anotaciones o comentarios que se puedan hacer sobre los diagramas. Esta es más una vista de análisis, el ProLaborate, una vista de mucho más alto nivel, una vista gerencial. También tiene una forma distinta de ver trazabilidad, se parece un poco a al ejercicio que estábamos haciendo de trazabilidad. Desde ProLaborate también se puede hacer, filtrando por tipos de objeto, por tipos de conector. También hay matrices de relación dentro de ProLaborate como lo hay dentro de Enterprise Architect. Y finalmente, algo que también podemos agregarle a nuestro entorno de Enterprise Architect es la suite de ArcheHub. ArcheHub es una suite que requiere que tengamos el ProCloud Server de pago y nos va a permitir, entre otras cosas, consultar APIs de nubes externas como AWS, Azure, Google Cloud y OSI para alimentar esos inventarios de recursos de nube y facilitar la elaboración de los diagramas de despliegue. Entonces, ArcheHub es un componente de automatización, corre del lado del servidor,
se conecta con las nubes que yo le configure y me va a traer el inventario todos los días en la noche de todos los recursos que tengan nube, servidores virtuales, subnets, virtual networks, discos, imágenes, todo mi inventario de recursos de cada una de las nubes organizado como se organiza en cada tipo de nube y me lo va a dejar disponible, como estábamos viendo acá, en nuestro catálogo de arquitectura en lo que llamamos la capa de fuentes externas, donde tenemos no solo las 4 nubes, sino también Microsoft Graph, el Micro Focus UCMDB y adicionalmente trae automatizaciones, el ArcheHub, para hacer notificaciones por correo electrónico a los usuarios y permitir la creación de un flujo de trabajo, creación automática de trazabilidad y creación automática de snapshots o líneas base dentro de nuestro repositorio. Todo eso es lo que nos permite hacer ArcheHub y este es un escenario típico de trabajo en una organización que usa Enterprise Arc. El listado completo de los componentes de ArcheHub lo consiguen en la página arkesoft.com/archehub. Ahí vemos que existen los componentes de integración para diferentes herramientas y automatizaciones exclusivas de notificación, snapshot y conectores. Y con esto ya le dimos un vistazo a todo lo que nos permite hacer Enterprise Architect en un entorno de trabajo colaborativo. Bueno, pues esta era la explicación que te teníamos. Recuerda que en este canal lo que queremos es compartir el conocimiento, que te vuelvas un muy buen usuario de Enterprise Architect, que le saques todo el provecho que se le puede sacar a esta herramienta que tiene muchas características que no todo el mundo conoce. Entonces aquí tienes este video, compártelo si crees que hay alguien que no sabe cómo se usa Enterprise Architect para modelar arquitectura empresarial. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y así cada vez que saquemos un nuevo video vas a aprender nuevas cosas de Enterprise Architect, no solo trucos puntuales, sino también, como en este caso, todo el proceso de modelado condensado en un solo video que te va a ayudar a evaluar si realmente en tu empresa necesitas Enterprise Architect y una estrategia de modelado. Si lo necesitas, recuerda que cuentas con nosotros en Arkesoft. Estamos para ayudarte, para colaborar contigo montando ese ejercicio de arquitectura empresarial, montando esos inventarios, esos catálogos de objetos, ese flujo de trabajo personalizado con notificaciones, con un acceso web para todos los usuarios de la organización que quieran ver esa información de arquitectura. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.